¿Quieres ser parte de nosotros? Ingresa a nuestra página web en www.lbnmultisede.org y haz clic en Quiero ser parte. También puedes mantenerte conectado a través de nuestro grupo de WhatsApp y nuestro canal de Telegram. Somos las Buenas Nuevas Multisede, una iglesia relevante para la familia de hoy. Gloria mía, gloria mía. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Diste la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad y adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Hemos tenido que hacer frente a este tiempo que nos ha tocado vivir. La iglesia continúa su labor de tender la mano al caído, dar esperanza al perdido y ser luz en medio de tanta oscuridad. Tú puedes seguir siendo parte de esto. Con tu aporte y contribución, hace que cada día sigamos avanzando en cumplir la gran comisión en nuestra amada nación. Acá dejamos los datos para hacer transferencia o pago móvil y así puedas aportar para las distintas actividades y planes de ayuda que desarrollamos.
Gracias por invertir en el reino de Dios. Grandioso es tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Nos humillamos hoy en tu presencia, Dios. Envuélvenos, manos en alto están ante tu inmensidad. Eres magnífica, Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo
Hola a todos, aquí estamos de vuelta el día de hoy para la tercera entrega de esta serie que hemos titulado Cuando todo parece perdido. Y hay una pregunta con la que hoy quisiera comenzar este tiempo con cada uno de ustedes. Y es la pregunta de, ¿nos auxilia Dios cuando la crisis que vivimos, esa situación a la que podemos llegar donde sentimos que todo está perdido, es resultado de nuestra propia desobediencia a Él? ¿Será que Dios está dispuesto a intervenir, a ayudarnos cuando lo que estamos enfrentando, lo que estamos viviendo es producto de nuestra obstinación, de nuestra terquedad, de nuestros pecados? ¿Está Dios dispuesto a auxiliarnos incluso en esos momentos? Y quiero contarte un poquito acerca de mi experiencia y de cómo he vivido incluso esta misma pregunta. ¿Sabe? Hace ya unos cuantos años, mi esposa y yo llegamos a esta familia iglesia, aproximadamente ya 12 años. Y llegamos a esta familia iglesia porque luego de tener para ese momento unos 6 años de casados, entramos a un punto de crisis en nuestra vida matrimonial, una crisis producto de nuestra negligencia en trabajar asuntos que nos venían afectando en nuestra relación. Y en lo personal, una crisis producto incluso de grietas en mi carácter que me llevaron a un punto de falta de integridad en mi propio carácter. Y cuando llegamos a este punto, conociendo a Dios, conociendo su palabra, porque ambos éramos seguidores de Jesús ya desde niños, parte del liderazgo de la iglesia del Señor, incluso al frente de una iglesia, ¿sabes? Llegamos a este punto de crisis y yo puedo decirte que en ese punto que vivimos para aquel entonces, que fue una crisis muy fuerte, yo sentí que todo estaba perdido. Pero algo que pasaba por mi mente es, esto que estamos viviendo es producto de nuestra negligencia. Y en mi caso es producto de las grietas de mi carácter, de no atender los asuntos que debía haber atendido para crecer, para sanar, para mejorar nuestra relación. Así que mi gran dilema en ese punto era, ¿será que Dios nos puede ayudar cuando finalmente esto, digamos, lo buscamos a conciencia, sabiendo que no lo estábamos haciendo bien, conociendo la forma correcta de hacerlo, sabiendo que prácticamente esto era pecado, porque la palabra dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? Y llegamos a esta familia iglesia y comenzamos a experimentar todo un proceso para ser sanados, para ser restaurados. Y aquí estamos, ya con 19 años de vida matrimonial. Pensamos que no íbamos a superar ese tiempo, pero la gracia del Señor nos ayudó. Y dentro de esta familia iglesia encontramos respuestas, encontramos personas que fueron personas providenciales entre nuestros pastores y quienes son ahora algunos compañeros de ministerio. Pero todo fue un proceso en el cual definitivamente Dios intervino. Y es probable que a ti te suceda lo mismo. Es probable que ahora mismo estás en una situación donde tú piensas, ¿será que Dios puede ayudarme en esto? En donde he desobedecido conscientemente lo que Él me pide que haga. ¿Será que Dios está dispuesto a intervenir cuando le he dado la espalda, sabiendo y conociendo sus principios y su verdad, sabiendo y conociendo lo que es correcto? Y yo quiero mostrarte una historia más de la Biblia, algo que estamos haciendo durante esta serie, y si no has visto las 2 entregas anteriores, te animo a que vayas a esas entregas,
porque la primera parte de esta serie vimos la historia llamada en la Biblia la historia de la viuda y el aceite. Y luego la semana pasada estudiamos la historia de Abraham y Lot y el contraste entre la forma de decidir entre uno y el otro y cómo llegó a una situación de crisis Lot y de tragedia y de pérdida en su vida y cómo Dios tuvo misericordia e intervino en esa situación. Pero hoy quiero mostrarte un episodio en la nación que Dios escogió principalmente para que fuese la nación que representara su voz, su mensaje en esta tierra. Y es la nación de Israel. Dios les había llamado desde Abraham, cuando le dijo a Abraham, vete de tu tierra y del lugar de tu familia y ve al lugar que te mostraré. Y de ti voy a hacer una gran nación. Y Dios hizo una promesa de bendición a través de Israel y a través de Cristo Jesús que llegaría a este mundo por medio del poder de Dios, pero por medio de esta línea de esta nación. Así que Dios tenía un gran plan, un gran propósito. La nación de Israel conocía ese plan, pero lamentablemente durante muchos años ellos actuaron dándole la espalda al plan, actuaron y vivieron dándole la espalda al propósito de Dios para sus vidas. Y esas acciones repetidas de desobediencia, de pecado, de no tomar en cuenta lo que Dios les pedía que hicieran para bendecirles, porque lo que Dios quería era manifestar su bendición en ellos y a través de ellos su bendición para todos. Pero esta nación no entendió el plan de Dios. Así que llegaron a un punto en su historia que creo es uno de los puntos de mayor crisis que vivió Israel, lleno de mucha incertidumbre, llenos de pérdidas y una tragedia nacional muy fuerte para ellos. Y ese punto fue en el exilio de Israel alrededor del año 605 antes de Cristo. Durante este tiempo hubo un rey muy poderoso de una nación que era el imperio que dominaba, era la nación más poderosa, Babilonia. Y Nabucodonosor, el rey que estaba al frente de Babilonia, fue hasta Jerusalén. Alrededor del año 605, invadió la ciudad. Y lo que sucedió fue que destruyó la ciudad, destruyó el templo en Jerusalén, tomó a los judíos, a muchos judíos, y los sacó de Jerusalén y los deportó hasta Babilonia. Jóvenes, muy inteligentes, personas habilidosas, constructores, ingenieros, artesanos para la época, fueron llevados como cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Y créeme que esto fue un golpe muy fuerte para esta nación. Fue un momento de crisis nacional muy grande, porque no solo habían perdido lo que tenían en Jerusalén, en su ciudad, en su territorio, no solo habían visto a la ciudad ser destruida, los muros de la ciudad fueron derribados, las puertas fueron quemadas, sino que el templo de Dios en Jerusalén, que para ellos representaba todo el centro de su adoración a Dios, había sido destruido por la invasión del ejército de Nabucodonosor en Jerusalén, y fueron deportados hacia una ciudad extranjera a tener que habitar cerca de personas con una cultura y formas de vivir que eran totalmente opuestas a la que ellos tenían. Así que eso fue una gran crisis. ¿Por qué vino toda esta tragedia a sus vidas? Dios fue claro en expresarles lo que sucedería si ellos le daban la espalda, si ellos insistían en vivir según sus propios criterios, sin considerar el plan, el propósito, la voluntad de Dios para sus vidas.
Y allí estaban, viviendo las consecuencias de sus propias decisiones. Y aquí vuelvo con la pregunta que te hice hace unos minutos. ¿Nos auxilia Dios cuando la crisis que estamos viviendo es resultado de nuestra propia desobediencia? Es resultado de haberle dado la espalda a Él, de haber actuado según nuestro criterio y no según el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Está Dios dispuesto a auxiliarnos? Y en esta historia que vamos a leer, o en este episodio, en la historia de Israel, yo quiero mostrarte algo que Dios hizo y que está registrado en el libro del profeta Jeremías. Dios utilizó al profeta Jeremías, quien estaba en esa época de la historia de Israel, y Jeremías no había sido deportado, sino que fue de los pocos que quedaron en Jerusalén, en medio de las ruinas. Allí estaba el profeta Jeremías. Y Dios utiliza al profeta Jeremías para enviar una carta a los que estaban deportados y cautivos en Babilonia. Los que estaban en Babilonia, por cierto, no estaban allí en condición de esclavos propiamente dicho. Ellos estaban allí en condición de deportados. Y la diferencia es que ellos tenían la libertad para desarrollar su vida, para desarrollar actividades financieras en pro de su propio beneficio. No eran esclavos, pero sí estaban deportados. Y estaban sometidos a algunas condiciones que los colocaban en crisis y los colocaban en una situación muy difícil. Pero podían desarrollar actividades para mejorar incluso allí su calidad de vida. Pero lo que sucedió fue que, estando ellos ya en Babilonia, pasaron algunos años desde la deportación, y para este momento que vamos a leer, donde Jeremías, movido por Dios, envía un mensaje a los deportados en Babilonia, ya para ese momento ellos habían tenido alrededor de 25 años estando en Babilonia y estaban en una condición en la que no estaban progresando, en la que no estaban prosperando, sino que se habían quedado paralizados por las circunstancias y por la expectativa de que ese proceso iba a terminar rápido, de que Dios iba a actuar de inmediato para liberarlos. De hecho, habían profetas entre ellos en Babilonia que les decían: no se preocupen, pronto Dios va a darnos la salida a esta situación. Pero Dios mueve entonces al profeta Jeremías. Y vamos al capítulo 29 para ver qué hace Dios cuando incluso tú y yo hemos fallado y cómo Él interviene, incluso cuando hemos llegado a un punto donde todo parece perdido, producto de haberle dado conscientemente la espalda a Dios. Y Dios usa a Jeremías y dice el capítulo 29, verso 1 de este libro que lleva el nombre del profeta: Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Jeremías está en Jerusalén y escribe una carta con un mensaje de parte de Dios a los que están allá desterrados. Y estas son las palabras: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. En otras palabras, se está diciendo, ¿saben? Esto es la consecuencia que Dios ya había anunciado, que ya Dios había dicho, lo que vendría si decidían vivir de espaldas a Él. Pero aún en medio de esto, y nota algo que me parece maravilloso, aún en medio de toda esta situación, a pesar de que ellos estaban en Babilonia experimentando la consecuencia e incluso el juicio por haberle dado la espalda a Dios, aún en medio de eso, Dios es tan amoroso
y es tan misericordioso que sigue hablándoles y sigue dándoles la oportunidad de que ellos reciban su instrucción, de que ellos reciban incluso su dirección y su aliento, el aliento de su voz, de su palabra, de su sabiduría. Y por eso mueve al profeta Jeremías para hablarles a través de esta carta. Y la instrucción que reciben es la siguiente. Dios les dice estas palabras a través de Jeremías. A ustedes que están allí en Babilonia, ustedes que están experimentando esta situación, construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Yo creo que veas esto conmigo porque estas palabras, lo primero que les transmitía a los que estaban allá, lo primero que podía transmitirle a los que estaban allí en Babilonia, era: esto va a durar más de lo que estamos imaginando. Porque, ¿sabes? Hasta ese momento, ellos ya tenían 25 años. Dios les había dicho, el exilio, el destierro, durará 70 años. Ustedes van a estar fuera durante 70 años. Era un tiempo que Dios había establecido para purificar y para tratar con el corazón de la nación, para llevar ese corazón de vuelta a Dios. Porque el gran propósito de todo esto no fue Dios hacerlo sufrir. El gran propósito de todo esto era que el corazón de la nación, del pueblo de Israel, volviera nuevamente a estar conectado con Dios y con el propósito de Dios para sus vidas. Pero ellos estaban allá y en 25 años que ya tenían, ¿sabes? Estaban todavía viviendo en carpas, no habían construido casas. Y por eso la voz del profeta de parte de Dios es: construyan casas. Y lo primero que esto nos muestra es, Dios los está confrontando con la realidad de la situación que vivían. Era como decirles: no nieguen esta realidad, no nieguen lo que están pasando y el proceso y el tiempo que esto puede extenderse, y que de hecho el tiempo que esto va a tomar según el plan de Dios. Así que Dios los está confrontando con la realidad. ¿Sabes? Así es nuestro Dios. Dios es un Padre que Él nos ama, que Él busca protegernos. Algunos de ellos pensarían: pero Señor, ¿por qué no nos sacas ya? En vez de decirnos construyan casas para estar aquí durante tantos años, ¿por qué mejor no nos liberas inmediatamente de esta situación? Pero Dios, Él es un Padre amoroso, Él es un Padre protector, pero Él no es sobreprotector. ¿Sabes? Dios les está diciendo: prepárense para enfrentar esto. Prepárense para vivir esta consecuencia, para asumir todo este proceso. Porque Dios nos ama, nos cuida, nos protege, pero Él no nos sobreprotege. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre proteger y sobreproteger? Proteger es cuidar, es advertir, es incluso ayudar en medio de las consecuencias, pero sobreproteger es cuando tú y yo tratamos de evitar que alguien a quien amamos, alguno de nuestros hijos, vivan las consecuencias de sus malas decisiones, y a través de eso en realidad no les estamos haciendo bien, sino que les estamos causando un daño al desarrollo de su carácter. Por eso mira conmigo esto. En medio de las situaciones donde todo parece perdido, y cuando tú y yo hemos actuado de espaldas a Dios, ¿sabes? No olvidemos, Dios es amoroso, Él no va a dejar de amarnos. Dios es protector, Él no va a dejar de brindarnos su cuidado. Pero Él no es sobreprotector. Él no es sobreprotector. No es un padre que está tratando de evitar que aprendamos a través de incluso las consecuencias de nuestras malas decisiones. Proverbios capítulo 3, verso 12 dice: porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido.
Cuando Dios permite que vivamos las consecuencias, que enfrentemos la realidad de incluso nuestras malas acciones, no es porque no nos ama, no es porque no quiere protegernos, es porque Él quiere desarrollar nuestro carácter. Porque Él es ese Padre que disciplina a los que aman, como ese Padre que corrige a su Hijo querido, porque quiere que el carácter de ese Hijo, tu carácter, mi carácter, sea mejor el día de mañana de lo que ha sido ahora, de lo que ha sido ese carácter que nos ha metido en esta situación de tragedia o de crisis. Es por eso que no nos rescata de forma instantánea. Pero a pesar de que de pronto no nos rescata de manera instantánea, no olvides esto, su voz está presente, su amor es incondicional y no nos abandona. Así que volvamos a esta parte, les dice, construyan casas y habítenlas. Eso les iba a dar un espacio físico donde ellos pudieran tener seguridad en medio de esa situación, de ese destierro donde estaban, donde ellos pudieran tener ese espacio físico para vivir en familia, habitar. Las casas tenían que ver con conexión familiar, no solo un espacio físico. Y Dios los está invitando, cuiden de sus familias. En medio de esta situación, que el corazón de ustedes le dé prioridad a cuidar de sus familias. Y también les dice, planten huertos y coman de su fruto. Planten huertos y coman de sus frutos. ¿Sabes? Cuando tú trabajas la agricultura, la agricultura tiene una característica, una particularidad. Y es que requiere de aquellos que la trabajan, requiere dos grandes cualidades. Es la cualidad del esfuerzo, tener que trabajar la tierra con tus manos, preparar la tierra, colocar las semillas, regarla día tras día, velar para que no hayan cosas que dañen esa siembra que has colocado. Luego cosechar, el proceso de cosecha del fruto de aquello que has sembrado. Todo en esto de plantar y de cultivar, todo requiere esfuerzo, pero también paciencia. La otra gran cualidad que requiere un agricultor, alguien que planta huertos, alguien que se dedica a la siembra y la cosecha, es paciencia. Cada fruto va a tomar su tiempo. Cada siembra va a tener su proceso de tiempo. Y acá yo veo dos cosas a resaltar. Y es, primero, en medio de esos tiempos donde todo parece perdido, donde estamos en crisis, Dios desea el bienestar y la restauración familiar y desea que eso sea una prioridad en tu corazón. Que recuerdes que en medio de la crisis y de la tragedia, lo que decidas hacer y como decidamos actuar, siempre refleje darle prioridad y buscar el bienestar y la restauración de la familia. Pero otra cosa clave que veo aquí en esto, de planten huertos y coman de sus frutos, es Dios espera que aun cuando las circunstancias a nuestro alrededor sean negativas y cuando todo parezca que está perdido, ¿sabes? Dios espera que tú y yo seamos productivos a través del esfuerzo y de la paciencia. Y ser productivos puede para ti tener una idea muy directa en tu mente, quizás con lo financiero. Quizás ser productivo en desarrollarte financieramente o laboralmente, pero ser productivo también implica todas las áreas de tu vida. Si estás en una crisis matrimonial, ser productivos a través del esfuerzo y de la paciencia es trabajar en esa situación matrimonial. Trabajar para ver avances, para ver desarrollo, ser productivo a través del esfuerzo y de la paciencia en esas cosas de tu propio corazón, de tu propio carácter que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser trabajadas. Tal vez el control del enojo o de la ira en ti porque dices cosas y tu tendencia es
es explotar y es herir con tus palabras, Dios te dice, en medio de todo esto, sé productivo, avanza en la transformación de tu carácter, en la transformación de tu vida a través del esfuerzo y a través de la paciencia. Ser productivo en tu relación con otros a través del esfuerzo y de la paciencia. Esforzarnos, estar dispuestos a pagar el precio, hacer lo que tengamos que hacer para crecer, para sanar, pero también la paciencia, entendiendo que los cambios no van a llegar de la noche a la mañana, pero seguramente si nos esforzamos, llegará el momento de cosechar. Llegará el momento para ti. Si te esfuerzas, te garantizo algo. En el matrimonio, en la relación con tus hijos, en el bienestar físico, en tu salud, en lo financiero, en lo laboral, en el emprendimiento. Si te esfuerzas y eres paciente, va a llegar el momento donde vas a cosechar. Y es lo que Dios hoy nos recuerda. En medio de esta crisis, esfuércense y sean pacientes para poder cosechar. Pero luego dice otras cosas más. Dios le dice a su pueblo, cásense y tengan hijos. Ellos estaban allí en Babilonia y parece que la actitud era que habían detenido las bodas. Ya para la costumbre de ellos, los padres buscaban esposas para sus hijos o esposos para sus hijas. Pero era algo que estando allí en Babilonia durante todos esos años de destierro, pensando que rápido, que pronto iban a regresar, habían parado, habían pausado por las circunstancias el celebrar bodas. Dios les dijo, no, cásense, tengan hijos, encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos, multiplíquense y no disminuyan. Y mira la sabiduría de Dios. Esto no era solo una acción de supervivencia para la raza. Esto era realmente decirles, en medio de esta crisis ustedes pueden experimentar mucho bienestar de estas cosas buenas que yo les brindo y que yo les doy. Y el matrimonio, el casarse, el experimentar la paternidad, ¿sabes? Son parte de las bendiciones que Dios nos da. Cuando lo hacemos conforme a su voluntad, vamos a encontrar muchos beneficios. Hemos escuchado esto, el pastor Álvaro lo ha compartido en series en relación con el matrimonio. ¿Sabes? Y es que las personas casadas experimentan beneficios que las personas solteras no. Y algunos de esos beneficios es que las personas casadas llegan a tener una expectativa de vida 10 años mayor que las personas solteras. Las personas casadas se recuperan más rápido de las enfermedades que las personas solteras. Las personas casadas llegan a tener una mejor economía que las personas solteras. Son dos apoyándose, son dos trabajando hombro a hombro de la mano para avanzar hacia sus sueños, hacia sus planes. Sabes, hay grandes beneficios cuando podemos vivir en el diseño de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Y Dios quería que su pueblo, aun cuando estaba en medio de un juicio, en medio de una temporada muy difícil, Dios quería que ellos continuaran experimentando los beneficios de lo que Él había diseñado y de lo que Él había creado. ¿Cuánto me alegra hoy en día, en medio de toda esta situación en la que estamos a nivel mundial por la pandemia, y localmente en nuestro país, toda esta crisis económica, social en la que nos encontramos y política, incluso hasta espiritual? Pero en medio de esto, ¿sabes? Me alegra cuando veo a un chico, a una chica, a un hombre, a una mujer que siguen avanzando en su plan, en su sueño de unir sus vidas, de hacer las cosas correctas a la manera de Dios. Y prepararse para tener una boda en medio de todas las circunstancias que tenemos y esforzarse y casarse y vivir el sueño que Dios ha diseñado para sus vidas en lo relacional. Pero luego dice Jeremías 29:7, Dios les dijo esto, algo sorprendente, dijo, trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad.
Y esta era una instrucción muy asombrosa para ellos, porque Dios les estaba diciendo, estas personas que han sido sus captores, que los han llevado con violencia, que destruyeron su ciudad, que los deportaron, y donde ustedes van a tener que estar allí durante 70 años, ellos podían haber esperado que Dios les dijera, sean astutos y conviértanse en enemigos ocultos, pongan tropiezo para los babilonios, impidan que esa nación se desarrolle. Pero ¿sabes qué les está diciendo Dios? Dios les dice, mi invitación para ustedes es que ustedes busquen la paz y la prosperidad de esa ciudad a donde han sido desterrados. Que me pidan por esa ciudad, por el bienestar de esa ciudad. Y la clave de sabiduría aquí es, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Del bienestar de esa ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Y aquí hay un principio, sumamente valioso, y es el principio que llamamos de prosperidad recíproca. Si ayudamos a los que están a nuestro lado a prosperar, nosotros también prosperaremos. Dios les está diciendo a ellos, en medio de esa situación de caos, de tragedia nacional, Dios les dice, si ustedes buscan que los que están a su alrededor prosperen y tengan paz, en este momento ustedes también van a prosperar. Es decir, Dios les estaba enseñando a tener un corazón sensible y sabio para que ellos también pudiesen prosperar. ¿Sabes? En momentos de crisis, una de las cosas que lamentablemente hacemos o podemos hacer y que vemos que muchos hacen es que cada quien trata de salvarse por su propia cuenta. Cada quien trata de escapar y cada quien trata de ver cómo yo prospero y cómo yo me beneficio. Y lamentablemente en ese proceso, cuando lo hacemos de forma egoísta, no consideramos la necesidad de otros. Y es triste, lo hemos vivido en esta nación, como muchos tratando de sobrevivir, actúan de una forma que lastima y hace daño a otros. En lo personal, en lo emocional, en lo financiero, porque pensamos equivocadamente, todo se trata de mí y tengo que salvarme yo y no importa si los demás a mi alrededor se hunden con tal de que yo me salve. Lamentablemente, cuando actuamos así, todos nos hundimos. Por eso Dios dice que más bien apliquemos el principio de la prosperidad recíproca. Ese fue el consejo para la nación de Israel en aquel momento. Pero creo que hoy también es un consejo importante para aplicar tú y yo y que podemos aplicar tú y yo en nuestra crisis de hoy. Finalmente, en este episodio de tragedia nacional, en este episodio de crisis donde esta nación estaba experimentando todo un proceso, era un juicio por haber actuado de espaldas a Dios y estaban allí en ese punto donde parecía que todo estaba perdido. ¿Podía Dios intervenir? Aquí está Dios dándoles instrucciones, hablando a sus corazones. Y vienen estas palabras que son súper famosas, que las hemos leído, las hemos recordado. Y esto es bueno hoy volver a traerlo a nuestro corazón. En el versículo 11, Dios les dice a través del profeta Jeremías, y mira el contexto de estas palabras que seguramente habías escuchado. Dios les dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios les está diciendo en otras palabras, en medio de esta situación que viven, en medio de esto que están experimentando, producto de las consecuencias por haberme dado la espalda, les doy estas instrucciones.
Cuiden de su familia, esfuércense y sean pacientes. Apliquen ese principio de la prosperidad recíproca. No busquen solo su propio bienestar, busquen el bienestar de otros también. Y les digo todo eso porque yo tengo planes. Aun cuando el proceso se extienda, aun cuando la liberación no venga de forma instantánea, automática, inmediata, Dios les dice, yo quiero que sepan esto, tengo planes para ustedes, para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Aun cuando no entiendan estas instrucciones, aun cuando no entiendan y haya incertidumbre en su corazón, tengo planes para ustedes. Y qué maravilloso es nuestro Dios, porque sabes, cuando todo parece perdido, Dios te invita, Dios me invita a confiar en su plan y en su bondad. Dios nos invita a seguir creyendo. En medio de ese proceso, aun cuando es doloroso, aun cuando la respuesta y la salida no es automática, pero Dios dice, camina de mi mano, confía, ten paciencia, haz lo que es correcto, no te des por vencido, porque yo estoy contigo, aun cuando todo parece perdido. Dios está contigo. Yo quiero en esta hora cerrar esta prédica orando por ti, orando por esa situación de enfermedad, esa situación de crisis familiar o matrimonial, esa situación de necesidad o de crisis financiera, ese caos, esa situación en donde estás y que hoy hay de pronto culpa y vergüenza en tu corazón porque reconoces que estás allí debido a tus propias malas acciones, incluso conscientes de haberle dado la espalda a Dios. Y es posible que haya llegado a tu mente o a tu corazón la idea de, yo estoy aquí porque le di la espalda a Dios de forma consciente y Dios no va a ayudarme porque le fallé. Pero esa es una mentira. En realidad, Dios es misericordioso. El mismo Jeremías escribe en el libro llamado Lamentaciones que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Sabes, la ayuda de Dios no depende de tu bondad o de mi bondad, no depende de tu perfección o de mi perfección. La ayuda de Dios siempre depende de que Él es bueno, y es tan bueno que aun cuando tú y yo somos pecadores, y Él envió a su Hijo, a Cristo Jesús, a morir por nosotros. Por eso quiero orar por ti en esta hora. Padre, hoy te damos gracias una vez más por hablar a nuestro corazón, al corazón de cada hombre, al corazón de cada mujer. Tú conoces la vida de cada uno. Tú conoces, Señor, aquellos que ahora mismo experimentan el dolor y la tristeza de la pérdida, del caos, de la tragedia en medio de sus vidas, de las cosas que han anhelado y que han cultivado. Y muchos quizás hoy reconocen delante de ti que han llegado a ese punto porque no fueron sabios, sensibles a tu voz, porque lamentablemente, Señor, se dejaron llevar por sus deseos carnales y egoístas y hoy reconocen que te han fallado. Dios, tú eres un Dios de misericordia y de perdón. Tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Un Dios que nos amas, no nos sobreproteges, pero sí nos amas y buscas protegernos. Hoy te pido, Señor, que cada uno pueda continuar escuchando tu voz y que cada uno pueda tomar estos consejos que diste a la nación de Israel en aquel momento específico, pero consejos que reflejan tu carácter, tu voluntad para aquellos que te amamos, que cada uno los tomemos, los pongamos en práctica y experimentemos ese auxilio, ese plan bondadoso de rescate y de ayuda que viene de ti, aun cuando todo parece perdido en nuestra vida. Confiamos en ti porque tú eres bueno. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.
que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré. Nada se compara a tu poder. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor, no hay acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande.
Gracias por dedicar parte de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad para juntos recibir un mensaje inspirador.